Acto jurídico. Se conoce como acto jurídico a aquellas acciones que poseen consecuencias jurídicas, las cuales tienen como elemento principal la voluntad humana. Este acto ocasiona relaciones jurídicas, los cuales son crear, modificar, regular o extinguir derechos, que a su misma vez ocasionan obligaciones y consecuencias jurídicas. Asimismo, el acto jurídico posee elementos esenciales que son requeridos para que el acto jurídico posea validez. La capacidad en el acto jurídico. Si bien sabemos que la manifestación de la voluntad es la esencia misma del acto jurídico, la sola manifestación no es suficiente para su validez y eficacia. Es necesario que esta manifestación emane de un agente o sujeto con plena capacidad de ejercicio. De tal modo podemos observar que la capacidad viene a ser como un segundo requisito para su validez. El artículo número 140 del Código Civil nos dice que la manifestación de la voluntad es la esencia misma del acto jurídico. Y esta va destinada a crear, regular, modificar o extinguir lo que son las relaciones jurídicas. Y también nos nombra los elementos que son necesarios para su validez, los cuales son 4. El primero es la plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley, el objeto física y jurídicamente posible. El tercero viene a ser el fin lícito. El cuarto viene a ser lo que es las observancias de la forma prescritas bajo sanción de nulidad. En la referencia de la capacidad de ejercicio que nos da o que nos hace el Código Civil es en su inciso 1 del artículo número 140, que da a entender que incluye tanto a los que son personas naturales, personas con discapacidad y a las personas jurídicas. De este modo, el requisito de la capacidad jurídica abarca tanto lo que es capacidad de goce como la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, podemos observar que existen clases de capacidad, la cual son la llamada capacidad de goce o jurídica y la capacidad de ejercicio o de obrar. La capacidad de goce o jurídica es la actitud o cualidad para ser titular de los deberes, derechos u obligaciones. La capacidad de goce en las personas naturales. La persona humana es sujeto de derecho desde que nace o incluso antes de nacer, o sea, cuando es concebido, siéndole la capacidad de goce inherente a su condición humana, sin que ésta constituya un derecho subjetivo, sino que ésta vendría a ser el antecedente de los derechos subjetivos. Este principio que informa y que infiere a lo acotado del artículo 1 del Código Civil, el cual nos dice que la persona es sujeto de derecho desde su nacimiento. La capacidad de goce en personas jurídicas. Tratándose de las personas jurídicas, es necesario hacer una distinción en su creación-constitución, pues ellas, su existencia se inicia si se trata de las de derecho público, por imperativo de la ley de su creación, el artículo número 66 del Código Civil. Y si se trata de las de derecho privado, desde su inscripción en el registro respectivo o retraerte a los actos anteriormente celebrados. Eso está prescrito en el artículo número 77 del Código Civil. Por lo tanto, una vez alcanzada la existencia de las personas jurídicas, se les confiere la personalidad y con ella la capacidad de goce, a la que queda limitada a su condición de ente abstracto y que le impide pretender la titularidad de derechos inherentes a la condición humana de la persona natural y que queda también determinada por la finalidad para la cual han sido creadas o constituidas.
Ejemplo sería la asociación que tiene la capacidad de goce en función a los fines para los cuales han sido constituidas, las cuales no pueden tener un propósito lucrativo. Esto está prescrito en el artículo número 80 del Código Civil. La capacidad de ejercicio o de obrar es la posibilidad por sí mismo de adquirir derechos o contraer deberes u obligaciones, o en otras palabras, celebrar por sí mismo actos jurídicos. La capacidad de ejercicio se diferencia de la capacidad de goce en cuanto a la ejercer, en cuanto a que el ejercicio considera a la persona no en su cualidad jurídica para ser titular de derechos subjetivos, sino en cuanto esté apta para ejercitar por sí sus derechos subjetivos. Conforme a la modificación del Código Civil en su artículo número 3, la persona tiene la capacidad jurídica para el goce y el ejercicio de sus derechos. Y esto incluye a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Forma prescrita bajo sanción de nulidad. Se refiere que, en caso la norma establezca una forma para la celebración de un negocio jurídico de manera imperativa, esta deba seguirse. Caso contrario, el negocio jurídico será pasible de la sanción más severa, esto es, la nulidad. Por consiguiente, entendemos que si faltara alguno de los elementos esenciales del acto jurídico que están detallados en el artículo 140 del Código Civil, este sería nulo en pleno derecho. Asimismo, el artículo 219 del mismo cuerpo legal señala lo siguiente, que el acto jurídico es nulo. 1. Cuando falta la manifestación de voluntad del sujeto que celebró el acto. 2. Cuando se haya practicado por personas menores de 18 años o personas mayores de 18 años que no cuenten con un régimen de asistencia cuando así les corresponda, salvo disposición legal diversa. 3. Cuando el sujeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4. Cuando su causa es ilícita. 5. Cuando adolezca de simulación absoluta. 6. Cuando no revisa la forma prescrita de forma imperativa o bajo sanción de nulidad. 7. Cuando la ley lo declara nulo. 8. En el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Por otro lado, hay autores que convalidan el significado de nulidad con ineficacia del acto jurídico, ya que ambos determinan dejar sin efecto dicho acto. Su planteamiento jurídico en una demanda judicial no refleja lo mismo ante el juzgado, que está encargado de calificar la demanda o declararla nula o ineficaz, ya que éstas no comparten los mismos criterios en cuanto a su aplicación o evaluación. Por tal razón, soy de la idea que ambos institutos jurídicos se diferencian básicamente en cuanto a la concepción de su nacimiento, es decir, el acto jurídico es nulo cuando carece de uno de sus requisitos de invalidez que establece el Código Civil, mientras que un acto jurídico es ineficaz cuando nace con todos los requisitos esenciales que establece la ley. Pero le sobreviene un vicio procesal que puede ser por alguna imposibilidad que no permita que se satisfaga de la voluntad de las partes. En conclusión, la forma prescrita bajo la sanción de nulidad se da en un supuesto de ineficacia estructural o invalidez de actos de negocios jurídicos, consistente en la falta de uno de los elementos presupuestos o requisitos conformantes del acto de negocio jurídico al momento de su celebración. Fin lícito. Es la orientación que se le da a la manifestación de voluntad, la cual es manifestada por las partes, dirigiendo así al fin lícito a efectos jurídicos. En otras palabras, se produce la creación de una relación jurídica, la cual es normada para su modificación, regulación o extinción. Como lo dice en el artículo 140 sobre el acto jurídico, que en la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas,
menciona que para su validez se requiere de algo fundamental, que es el objeto física y jurídicamente posible. O también podemos definir por jurídicamente posible su legalidad o licitud por físicamente posible, aquello que la gente pueda realizar. En este punto, la materialización del objeto como tal es la primera aproximación, de tal manera que nadie puede vender algo que no existe. Para ahondar más sobre este tema, primero debemos de saber el significado y de dónde provienen estas palabras. Como es la palabra objeto, del latín escolástico objetum, que significa lo que está colocado delante, del antiguo verbo objicere, que quiere decir poner delante. Objeto es todo cuanto puede ser aprendido o conocido por el sujeto. Todo lo que no es sujeto es objeto. No todo lo que puede ser objeto es también objeto de derecho. El derecho positivo es regulador de conducta humana social, o sea, de relaciones sociales. Luego, el objeto de derecho es la conducta humana, interferencia intersubjetiva. Como alguien ha dicho, el derecho objetivo es la regulación de la conducta humana social y el derecho subjetivo es la conducta humana social regulada. No hay acto jurídico que no esté destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Luego, el objeto del acto jurídico es la relación jurídica. A su vez, toda relación jurídica tiene un objeto o contenido consistente en una prestación, que no es otra cosa que la conducta que debe desarrollar el sujeto del deber para satisfacer el interés del sujeto. Son objeto de la prestación, ¿ya?, los bienes, los derechos, los servicios y las abstenciones. Dicho esto, es posible distinguir por lo menos tres nociones de objeto: el objeto del acto jurídico, el objeto de la relación jurídica y objeto de la prestación. Así, el término objeto resulta siendo polivalente. Se usa con varios significados, como relación jurídica, como prestación, como bien, etc. Primero hablemos sobre el objeto del acto jurídico. En el artículo 140 dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad, destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, por lo que hay que concluir que el objeto del acto jurídico es la relación jurídica, básicamente relación jurídica. Sin embargo, en el inciso 2 del artículo 140 exige que para la validez del acto se requiere un objeto física y jurídicamente posible. Y en el inciso 3 del artículo 219 dispone que el acto jurídico es nulo cuando su objeto es física o jurídicamente imposible. Pero la relación jurídica es un concepto que no tiene naturaleza física, por lo que no se puede decir que el objeto del acto jurídico debe ser física o jurídicamente posible. La posibilidad física o jurídica no puede estar referida sino a la prestación, que es el objeto de la relación jurídica, o a los bienes, servicios o deberes de abstención que constituyen el objeto de la prestación. De otro lado, objeto de la prestación no son solamente las cosas materiales o corporales, por lo que es erróneo estipular que para la validez del acto jurídico se requiere de una objeto física o jurídicamente posible, lo cual menciona en el artículo 140, inciso 2. Un concepto vulgar es identificar objeto con cosa y sujeto con sinónimo de hombre o mujer, como se hacía en las institutas de Gallo en la época romana. Al separar y poner personas y cosas, ahora bien, si el objeto del acto jurídico comprende obligaciones, derechos, prestaciones
cosas, servicios y deberes de abstención. Sus requisitos del objeto son la licitud, la posibilidad física y la determinabilidad. El objeto del acto jurídico en el Código Civil. El Código Civil legisla el objeto en dos oportunidades. Una en forma general al tratar del objeto de los actos en el artículo 140, inciso 3, y en el artículo 219, inciso 3, y otra en particular sobre el objeto del contrato. Podemos ver cómo los elementos esenciales son indispensables para el acto jurídico, ya que sin ellos el acto jurídico no puede ser celebrado, ni mucho menos poseería validez ante la ley y el derecho. Es por esto que a mi consideración es indispensable poder aprender sobre los elementos esenciales del acto jurídico, ya que así sabemos la esencia y los requisitos para poder celebrar un acto jurídico. En conclusión, podemos deducir que objeto física y jurídicamente posible es la posibilidad física que implica que el bien exista en la realidad, que se encuentre dentro del comercio de los hombres o que sea de posible realización. Venderle a alguien la luna es imposible físico. Ello significa que todo acto jurídico debe tener, además de un objeto físicamente posible, es decir, de un objeto que guarde un correlato posible en la realidad, un objeto jurídicamente posible, es decir, correlato jurídicamente posible dentro del ordenamiento legal. Finalmente podemos decir que la capacidad en el derecho es cuando la persona adquiere derechos y obligaciones por sí mismas, sin intervención de otros. La capacidad tiene dos clases. Una es la capacidad de goce, en la cual la persona adquiere derechos y contrae obligaciones. Y la otra vendría a ser lo que es la capacidad de ejercicio, donde la persona ejerce los derechos y también sus obligaciones. De acuerdo a lo que se estipula en el artículo número 42 del Código Civil, que nos habla acerca de la capacidad de obrar, las personas adquieren esa capacidad cuando cumplen la mayoría de edad, o sea, cuando cumplen los 18 años. Este también es va dirigido a las personas con discapacidad que pueden ejercer lo que es la capacidad de ejercicio mediante un representante, el cual puede ser un familiar cercano, como un padre o un hermano. En conclusión, la forma prescrita bajo la sanción de nulidad se da en un supuesto de ineficacia estructural o invalidez de actos de negocios jurídicos, consistente en la falta de uno de los elementos, presupuestos o requisitos conformantes del acto de negocio jurídico al momento de su celebración. Eso es todo. Muchas gracias.